Buenas, yo soy la doctora Florencia, voy a estar hablando sobre el cáncer de tiroides respecto al abordaje diagnóstico y terapéutico de esta patología. El cáncer de tiroides, como se menciona en la literatura, es un cáncer que vemos de forma no tan frecuente, ocurre em, de forma rara, constituyendo el 2,5% de todas las neoplasias malignas. Pero si bien este porcentaje es bajo, el cáncer de tiroides es la neoplasia endocrinológica más frecuente y tiene una clara predilección por el sexo femenino, afectando a los pacientes por lo general en edades medias de la vida. La incidencia ha aumentado últimamente en los últimos años, pero la mortalidad se ha mantenido estable. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de tener una incidencia más alta, eso no significa que la mortalidad también sea más alta, sino que se ha mantenido estable. Clasificación: el carcinoma de tiroides se divide en diferenciados, no diferenciados o neoplásicos, y cabe mencionar también el carcinoma medular y los otros tipos de carcinomas que, si bien asientan en la glándula tiroides, no, el, la estirpe histológica no es realmente tiroidea, sino que podrían ser un linfoma, podría ser un sarcoma, un carcinoma epidерmoide que asienta en la tiroides. El carcinoma bien diferenciado podemos subclasificarle en carcinoma folicular, carcinoma papilar y carcinoma de células de Hodgkin. Introducción: el carcinoma papilar es la neoplasia más frecuente, en realidad el carcinoma más frecuente en la glándula tiroides. La mayoría se diagnostica entre los 20 y 30 años y, a pesar de que se ha estudiado de manera amplia, la etiología no está muy bien definida aún. Se cree que puede estar asociada a una deficiencia, em, perdón, digo, una elevada ingesta de yodo, o bien por radiaciones ionizantes en la zona de cabeza y cuello, sobre todo en la infancia. Cuestiones también de genética y la obesidad. Introducción, podemos mencionar también entre los carcinomas bien diferenciados el carcinoma folicular, que representa 10 a 15% de los cánceres de la tiroides. Debuta por lo general en pacientes de mayor edad en comparación con los carcinomas papilares. Y respecto a la etiología, se menciona que podría deberse a un déficit de yodo o bien ser hereditaria o genética. O sea, una serie de estas mutaciones asociadas a factores, por ejemplo, como la deficiencia de yodo. Por otra parte, tenemos el carcinoma de células de Hodgkin, que representa el 5% de los carcinomas diferenciados. Se manifiesta por lo general entre los 50 a 60 años y el desarrollo de este tipo de neoplasia se relaciona con la radiación en la zona de cabeza y cuello, sobre todo en la infancia o a edades tempranas, también con el déficit de yodo o bien la sobreexpresión de P53, la activación de mutaciones relacionadas con el receptor de tirotropina y de la subunidad alfa de la proteína G, y transducciones también translocaciones, perdón, del oncogen RAS y alteraciones de la estructura mitocondrial. Medular de tiroides representa apenas el 3 a 4% de todos los carcinomas de la glándula, y hay dos formas: el carcinoma medular esporádico y el carcinoma medular familiar o hereditario, que se relaciona con factores genéticos, por ejemplo, el síndrome del MEN2. El carcinoma anaplásico es apenas el 1 a 2% de los tumores de la tiroides. Se ven pacientes de edad avanzada
y se cree que la etiología podría ser un estímulo prolongado con la hormona TSH, la folículo estimulante. Y existe también datos en la literatura que mencionan que los tumores bien diferenciados de tiroides podrían progresar hasta un anaplásico. Presentación clínica del carcinoma papilar, este se suele presentar como un nódulo tiroideo palpable, sólido, duro en la mayoría de los casos. em, Se ve en 20 a 50% de los casos. Se suelen encontrar como un hallazgo casual al examen físico. 90% son ipsilaterales, 75% de las metástasis anunares se hallan en los niveles 2, 3, 4 y 6. La presencia no parece afectar el pronóstico, la presencia de metástasis. Entre 5 y 10% van a debutar con una metástasis a distancia. Las posibilidades de malignidad de un nódulo tiroideo que no se puede palpar son similares a las de los tumores que sí se pueden palpar. Respecto a los datos obtenidos en pruebas de imagen o como auxiliar de diagnóstico, tenemos la ecografía en primer lugar, en donde se puede clasificarlo según la clasificación ATA para nódulos tiroideos y también con eso valorar el riesgo de malignidad. Em, Tenemos una serie de escalas, ¿verdad? Si la, y ¿cómo se dice? Si los datos que nos arroja el informe nos habla más de un proceso benigno versus uno maligno. ¿Cuándo podríamos pensar que es un proceso maligno? Cuando a la ecografía, al examinar, encontramos que los márgenes son irregulares o que tienen microcalcificaciones, calcificaciones centrales, o bien el diámetro es más alto que ancho. Pilar de tiroides, podemos tener la sospecha para diagnosticar la enfermedad regional. Permite identificar también anopatías que sospechamos que podrían ser metástasis ganglionares. Podemos realizar la biopsia mediante aspiración con aguja fina, teniendo como guía a la ecografía para localizar el nódulo específico que el cual punzar. La mayoría es muy sensible para identificar con la ecografía. Me estoy refiriendo a los ganglios cervicales, son muy sensibles y específicos para localizarlos. En los tumores no clínicos, eso quiere decir no palpables, se identifican las anopatías en un 20 a 30%, por lo que este dato eh, obtenido con el estudio de imagen es muy importante. Por otra parte, tenemos la tomografía, que en realidad no se indica de rutina, sino en ciertos casos específicos. ¿Cuándo usamos la tomografía? Cuando queremos valorar nódulos de más de 3 centímetros o cuando estamos valorando masas que son de crecimiento muy rápido o una enfermedad extratiroidea o estadificar alguna enfermedad regional. También para valorar el compartimiento central, que no llega a un 70% de sensibilidad. Evaluar la enfermedad intratorácica, imágenes para una planificación quirúrgica más detallada y contraindicación relativa, no indicado el uso de contraste. Después tenemos otros estudios de imagen como son el átomo, o sea, el PET scan, la mamografía, que en realidad se basan en la captación de sustancias por la enfermedad, ¿verdad? Para valorar el grado de funcionalidad que presentan estos tumores. Papilar de tiroides macroscópicamente es un tumor blanquecino de aspecto cicatricial
que podría tener calcificaciones, necrosis o zonas quísticas. También son lesiones muy bien circunscriptas, incluso tienen una cápsula, pueden aparecer en cualquier parte dentro de la glándula, pueden ser lesiones únicas o pueden ser múltiples y por lo general son infiltrativas y de bordes mal definidos. La microscopía hay varias características. Los núcleos son voluminosos, ovalados, aglomerados, podrían tener también mitosis, aunque no es tan frecuente. Lo que sí podemos encontrar también son los cuerpos de Samoma y la presencia de aneuploidía, invasión vascular o bien áreas sólidas menos diferenciadas eh, son de mal pronóstico a nivel anatomopatológico. Bien, se puede realizar sobre la misma muestra tinciones de inmunohistoquímica eh, para ver, ¿verdad? Si existe positividad o bien a tiroglobulina o a TF1, a la citoqueratina y otras proteínas. En- Se puede hacer también cuando el material que se usa es el material aspirado mediante la punción aspiración con aguja fina. Mencionar que existen variantes histológicas. Está la esclerosis difusa, la variante de células altas, variante sólido o una variante folicular también. La variante folicular del carcinoma papilar existe también. Cuando, bueno, en realidad el diagnóstico se hace con la ecografía y la punción aspiración con aguja fina. Cuando optamos por eh, un tratamiento expectante y control ecográfico eh, para ver las características, si hay algún cambio, los que son menores de 1 centímetro o bien tienen características de baja sospecha de malignidad. Siempre teniendo en cuenta los factores de riesgo del paciente y la edad que presenta. En aquellos tumores con sospecha muy baja, se llega a punzar cuando el nódulo mide más de 2 centímetros. En la baja sospecha si mide más de 1,5 centímetros y sospecha intermedia más de 1 centímetro y finalmente la alta sospecha cuando el nódulo tiene un tamaño mayor o igual a 1 centímetro. Carcinoma papilar se hace inicialmente con cirugía y o radioyodo. La cirugía habitual es la tiroidectomía total. Se puede hacer una extensión bilateral porque, o sea, se hace la tiroidectomía total porque muchas veces hay enfermedad oculta o bien recidiva del lado contralateral. Em, Se puede llegar a usar también con el radioyodo como tratamiento complementario. El seguimiento se hace con la medición de la tiroglobulina. Y la hemitiroidectomía o tiroidectomía subtotal es posible en tumores que tienen un muy bajo riesgo porque, así como comenté previamente, existe la posibilidad de que haya una enfermedad oculta o bien una recidiva contralateral. Carcinoma papilar, ¿cuál es la indicación de utilizar radioterapia? Hay que considerar el uso en pacientes que tienen más de 55 años, que tienen un tumor T4 o una sospecha de enfermedad residual después de una cirugía. Y se puede también tener en cuenta cuando la enfermedad es no resecable o es recidivante, cuando existe metástasis ósea o bien metástasis bastante dolorosas, ya sea por cuestiones quirúrgicas o no quirúrgicas. Metástasis también puede optarse por el uso del radioyodo a altas dosis, a dosis que superan eh, lo recomendado, pero sin llegar a los 200 en pacientes que tienen más de 70 años. La metástasis pulmonar se trata con 100 a 200
MSI de radio yo, bien de forma semestral o anual, la eficacia es mayor para aquellas micrometástasis que para las macrometástasis. En el caso de las recidivas, es también muy importante mencionar porque ya que en estos casos del 20% de los pacientes va a tener una recidiva locorregional a nivel de metástasis ganglionar, ¿verdad? Y un 10 a 20% de los pacientes va a presentar un grado de metástasis a distancia. La enfermedad cuando es resecable tiene que ser resecada, extirpada de forma amplia mediante un exhaustivo vaciamiento del compartimiento cervical, evitar excisiones locales. El vaciamiento más limitado solo se contempla si es que un vaciamiento previo se ha realizado. También existe el tratamiento complementario con radioyodo en el caso de recidivas, pero no está indicado una vez que el paciente ya ha recibido grandes dosis de tratamiento inicial. Principalmente quirúrgica es el manejo en estos casos también de la enfermedad a distancia. Y si no lo es, la decisión paliativa es una opción que conviene valorar. Evolución en el seguimiento, hay que medir los niveles de tiroglobulina cada 6 a 12 meses y también de antitiroglobulina. Criterio de ausencia de enfermedad es cuando no existe evidencia clínica ni imagenológica de enfermedad, ya sea por ecografía, por tomografía o por gammagrafía. Y cuando la tiroglobulina basal o estimulada es indetectable en ausencia de anticuerpos antitiroglobulina. Para el seguimiento lo que se utiliza es la ecografía, hay que hacerla cada 6 a 12 meses. Y las adenopatías que tienen un diámetro entre 5 a 8 milímetros tienen que ser punzadas si es que aparecieran durante el seguimiento de la enfermedad. Metástasis tienen baja probabilidad de respuesta completa al radioyodo. Habíamos dicho que las micrometástasis son las que tienen mayor respuesta al radioyodo. Las resecciones de masa y radioterapia externa tienen que ser consideradas si es que falta la captación de yodo. Las metástasis a nivel de los huesos que captan yodo se benefician del radioyodo, aunque la remisión completa es excepcional. En el caso de metástasis cerebrales, si es que son resecables, hay que hacer un tratamiento quirúrgico independientemente de la avidez por el yodo. Si no son resecables, ahí se usa la radioterapia. Las metástasis cerebrales captantes de yodo se benefician de radio y de corticoterapia. Las metástasis múltiples se benefician de radiación profiláctica cerebroespinal. Factores mal pronóstico en el caso del carcinoma papilar. Aquellos pacientes mayores de 55 años, varones que tienen tumoraciones grandes de más de 4 centímetros o que tienen una extensión extratiroidea. Hablamos de un T3 y un T4. Que tienen metástasis en lunares. Hay que hacer la diferenciación entre metástasis menores de 3 centímetros y sin extensión extracapsular de aquellas metástasis que son mayores de 3 centímetros y que tienen extensión extracapsular, porque las últimas dos tienen un peor pronóstico. Y respecto a las metástasis a distancia, también se habla de un peor pronóstico, sobre todo aquellas que tienen una resistencia al radioyodo. Folicular, la presentación es la de una masa tiroidea de consistencia dura, menor de 4 centímetros en la mayoría de los casos. Puede presentarse en el seno de un bocio multinodular, que representa 3 a 10% de los casos. Tiene un comportamiento más agresivo con una invasión extratiroidea hasta en un tercio de los casos. Y también la tasa de parálisis recurrencial al momento del diagnóstico se menciona que es de 3 a 10% también. Acá sí son frecuentes las metástasis a distancia porque el carcinoma folicular suele hacer más metástasis por diseminación vascular en contraposición con el carcinoma papilar cuyas metástasis son más a nivel locorregional porque la mayoría de las metástasis se deben a
una invasión de los vasos linfáticos, migración linfática antes que vascular. Las metástasis, entonces, acá en este caso son más frecuentes en pulmón, en hueso, y si presenta em, una hipercaptación suele ser por la existencia de un adenoma tóxico. Básicamente, em, el carcinoma folicular tiene una extensión al parénquima adyacente, invade los vasos sanguíneos o invade la cápsula. Esos son los criterios para considerar que es un carcinoma folicular. Y hay dos tipos principales, los invasivos y los mínimamente invasivos. Suele ser un tumor sólido, encapsulado de color gris marrón, y en estos casos la multifocalidad es infrecuente. Carcinoma folicular, el diagnóstico se hace con la histología, evidenciando la presencia de invasión a la cápsula o invasión vascular. Por eso, la punción aspiración con aguja fina no es específica para diagnosticar esta enfermedad, a diferencia del carcinoma papilar, porque aquí sí se tiene que demostrar la presencia de invasión. Entonces, un Bethesda 4 que nos habla de una sospecha de neoplasia folicular, probablemente sea un adenoma folicular en el 80% de los casos. La ecografía la solicitamos para conocer la extensión del nódulo y también la presencia de adenopatías cervicales. Si hay lesiones subesternales grandes a herida de plano profundo, ahí se indica la tomografía y la resonancia. Muy importante también valorar la movilidad de las cuerdas vocales de forma preoperatoria. Y si se sospecha una invasión de la tráquea, hay que hacer una fibrobroncoscopia. El tratamiento es con tiroidectomía total. Se recomienda si el cáncer es invasivo, si existe una metástasis evidente en el momento de la cirugía, si el paciente opta por la tiroidectomía total. No se recomienda hacer una linfadenectomía central profiláctica de forma rutinaria. Solamente se hace la linfadenectomía cuando existen adenopatías metastásicas ganglionares cervicales comprobadas. El tratamiento con radioyodo está indicado cuando existe una extensión extratiroidea, cuando es un tumor de más de 4 centímetros, cuando invade la cápsula o bien invade el espacio vascular, cuando se sospecha o hay seguridad de que existe un resto de tumor que quedó en el lecho quirúrgico, ya sea micro o macroscópico, y cuando existe una recidiva en el seguimiento. También la posibilidad de ofrecer un tratamiento molecular, un tratamiento sistémico a estos pacientes. La mayoría son fármacos que actúan sobre la vía de la tirosinquinasa. Se menciona el sordenafil, el vantenavir, sunitinib, el pazopanib, entre otros. Pero no están exentos de efectos secundarios. En ocasiones esos efectos secundarios suelen ser muy graves. Y de hecho, pueden los pacientes desarrollar resistencia a estos fármacos y posteriormente hacer que progrese la enfermedad. El pronóstico de este tipo de cáncer tiene un peor pronóstico en comparación con el papilar. Sin invasión vascular tienen un pronóstico excelente, sin recurrencias ni metástasis. Lo más importante justamente es la metástasis a distancia para definir el pronóstico. Y el segundo factor más importante es el área de diferenciación. O sea, la diferenciación si es bien diferenciado o pobremente diferenciado. La resistencia de la metástasis al radioyodo también es otro factor importante a mencionar en el pronóstico. Que haya resistencia habla de una desdiferenciación del tumor y por lo tanto un tumor más agresivo. El nodular de tiroides es un tumor neuroendocrino que se origina de las células C o parafoliculares, que son las que producen la calcitonina, que es una hormona que regula los niveles de calcio en la sangre.
está causado por una mutación en diferentes exones del protooncogen RET del cromosoma 10. Existen dos tipos, el carcinoma medular familiar y el esporádico. El esporádico es el que se originan mutaciones somáticas del gen RET de las células de la tiroides. Y el familiar se da por mutaciones en las células germinales del gen RET, las células C. Entonces, está causado por mutaciones en diferentes exones del RET del cromosoma 10. Y puede ser esporádico o familiar. La lesión que se produce inicialmente es una hiperplasia de células C que progresa a un microcarcinoma medular invasivo y después a un carcinoma medular de tiroides macroscópico. Puede producirse secundario a la edad, al hiperparatiroidismo, a una hipergastrinemia o derivados de tumores foliculares o en tiroiditis linfocitarias crónicas. La situación más frecuente es la de un nódulo tiroideo solitario, una masa cervical, en la mayoría de los pacientes diseminada al momento del diagnóstico por una afectación linfática cervical o si no una enfermedad diseminada multifocal. Los síntomas suelen ser causados por una secreción excesiva de calcitonina y otras sustancias, lo cual le produce al paciente diarrea, flushing, síndrome de Cushing por secreción ectópica de ACTH, pero inicialmente puede llegar a ser asintomático. 50% tiene afectación linfática cervical y 5% tiene una enfermedad diseminada a distancia. Realiza por PAF o una biopsia intraoperatoria. La citología muestra un tumor epitelial poco definido, de difícil diagnóstico, que se caracteriza por una intensa positividad para la calcitonina, cromogranina y CEA y una ausencia de marcaje con tiroglobulina. Aproximadamente 82% se identifica correctamente. El 9% se debe a que puede formar parte de un bocio multinodular y no se punzó justamente el nódulo sospechoso, o bien porque los hallazgos en la citología son similares a otros tumores tiroideos malignos, especialmente los que son foliculares y los de categoría 3 y 4 de tipo BT. Lo que hace es dosarse calcitonina. Valores preoperatorios se relacionan con el tamaño del tumor y también con la presencia de metástasis a distancia. Si los niveles son menores de 100 picogramos por ml, eso nos habla de un tumor de 3 milímetros, perdón. Si los niveles son más de 1000 picogramos, estamos hablando de tumores de 2,5 centímetros como mínimo. La metástasis ganglionar puede estar presente con valores de entre 10 y 40 picogramos por ml y los niveles de calcitonina basal se suelen asociar a metástasis ipsilaterales, ya sea del compartimento central y lateral o bien del contralateral y el mediastino superior. La indicación de hacer un test de calcitonina como screening o de rutina es controvertida. En realidad nosotros no hacemos eso en la cátedra de rutina. No solemos pedirle a los pacientes. Tener en cuenta los factores que son causa de falsos negativos porque aumentan los valores de calcitonina basal. Estamos hablando en estos casos de una insuficiencia hepática crónica, de un hiperparatiroidismo o tumores neuroendocrinos o tumores de próstata o de pulmón y la tiroiditis autoinmune. Esas son causas de diagnósticos falsos negativos. De calcitonina no se indica en todos los casos. ¿En qué casos se indica? Cuando se sospecha en la PAF, cuando las citologías son indeterminadas, con categoría BT a 3, 4, o cuando existe un bocio multinodular con alta sospecha de falso negativo y sospecha clínica. Está un carcinoma medular de tiroides con mutación del protooncogen RET. Hay que extender el estudio a los familiares, porque la forma hereditaria es autosómica dominante, entonces la probabilidad de transmisión de una generación a la siguiente es alta y tiene que ser evaluada la familia primer grado para realizar el diagnóstico precoz y el tratamiento. Se hace la determinación de calcitonina y se hace también un estudio genético para identificar el riesgo
que tienen los demás miembros de la familia de presentar este tipo de carcinoma. Porque los pacientes, o sea, en realidad los miembros de la familia que son portadores de la mutación, hay que realizarles una tiroidectomía profiláctica, incluyendo aquellos casos en los que no existe enfermedad. En estos casos, la edad apropiada suele depender, ¿verdad? Del resultado del análisis molecular, de los datos clínicos, de los niveles de calcitonina. Supervivencia, la mayoría, el 86% a los 5 años, o sea, a los 5 años la mayoría tiene 86% de supervivencia general y a los 10 años 65%. ¿Cuáles son los factores que se asocian a un pronóstico adverso? La edad avanzada, mayor a 45 años, o un estadio avanzado, la presencia de cirugía previa en el cuello, las neoplasias endocrinas múltiples relacionadas, también el tiempo en el que se dobla el nivel de calcitonina y respecto a las metástasis, las OSA tienen un peor pronóstico que las de tejido blando. Respecto al control postquirúrgico, si las concentraciones de calcitonina después de la cirugía siguen siendo altas, hay que considerar una extensión del tumor o buscar otros focos con pruebas de imagen para nuevos tratamientos quirúrgicos o bien terapia como la radioterapia o el metayodo benzilguanina o una quimioterapia. Esto si no bajan los niveles de calcitonina posterior al tratamiento quirúrgico. Tratamiento médico del carcinoma medular de tiroides. Hay que tratar los efectos adversos, ¿verdad? Por la secreción de la calcitonina, que son la diarrea, los rubores, los dolores óseos. Se indican para la diarrea loperamida o codeína, que lo que hacen es deprimir la motilidad. Se pueden usar también análogos de somatostatina o una resección selectiva. Y en los casos de feocromocitoma hay que usar los alfa y beta bloqueantes. La respuesta para este tipo de tumores es la tiroidectomía total, a menos que haya constancia de metástasis a distancia. Tiroidectomía total y la disección del compartimiento central, los niveles 6 y 7 en el caso de un tumor confinado a la glándula tiroides y menor a 1 centímetro. Si es clínicamente palpable, se recomienda disecar la región central y bilateral del cuello de manera rutinaria y si hubiera riesgo de metástasis hay que realizar el vaciamiento lateral. Si el tumor es más de 1 centímetro, cuando el central, cuando en el vaciamiento central se evidencian anopatías positivas y cuando los niveles de calcitonina son elevados. En la enfermedad locorregional, la indicación quirúrgica es la de tiroidectomía total y vaciamiento central y lateral. Sin embargo, ya que existe un alto nivel de metástasis al momento del diagnóstico de metástasis oculta y el riesgo quirúrgico es elevado, en la reintervención muchos autores recomiendan también la disección cervical en la primera cirugía. En los casos de que exista enfermedad a distancia, la tasa de curación ya en estos casos es muy baja y el tratamiento es más para control de la enfermedad y calidad de vida del paciente. Hay que preservar la función paratiroidea, la motilidad de las cuerdas vocales y la dilución en lo posible. Y evitar la hemorragia por invasión de estructuras vasculares. La terapia, en realidad el papel que tiene es bastante limitado. Sí reduce la recurrencia local y se usa en el caso de que exista un alto riesgo de recidiva, porque son tumores invasivos localmente o bien por una enfermedad microscópica residual o anopatías cervicales. Y como tratamiento paliativo en la enfermedad diseminada, en la que ya hay metástasis ósea o bien metástasis pulmonares. El quimioterápico realmente no está tan recomendado porque no ha sido satisfactorio en la mayoría de los casos. Tiene ocasionalmente respuesta en algunos pacientes. Se puede llegar a plantear en aquellos pacientes en los que la enfermedad es rápidamente progresiva, ya con metástasis a distancia. Cirugía, entonces el seguimiento se hace con niveles de calcitonina y SEA. Si la calcitonina fuera elevada, habría que hacer estudios de imágenes para valorar la presencia de una enfermedad residual o bien de una enfermedad en otra localización
Y si la calcitonina es indetectable, se le controla cada 6 a 12 meses. Carcinoma indiferenciado de tiroides es 1% de todos los cánceres de tiroides, responsable de la cuarta parte de muertes por cáncer de tiroides. Es más frecuente en aquellas zonas donde el bocio es endémico y un trastorno tiroideo previo representa un factor de riesgo. En general, a una edad de 65-70 años, predominantemente en el sexo femenino, como todos los carcinomas de tiroides. Y la clínica suele ser la de una masa cervical de amplio tamaño, de 5 a 6 centímetros, con síntomas asociados como ronquera, disnea, disfagia, pérdida de peso o bien dolor. Solo una minoría de pacientes que tienen este tipo de tumor tienen una enfermedad limitada a la tiroides al momento del diagnóstico. La mayoría ya tienen una metástasis locorregional o bien a distancia. Los más frecuentemente afectados por invasión local son los músculos infrahioideos, seguidos por la tráquea, el esófago y la laringe. El sitio más frecuente de metástasis a distancia es el pulmón, pero se puede extender a cualquier sitio prácticamente, incluidos los huesos y el cerebro. Peor supervivencia. La edad joven al momento del diagnóstico, la ausencia de leucocitosis, el tamaño tumoral pequeño, el tumor confinado a la tiroides, la resección total amplia, macroscópica y la ausencia de metástasis a distancia al momento del diagnóstico. Existe un pleomorfismo celular importante, una alta tasa de proliferación y un crecimiento invasivo e infiltrativo con invasión vascular extensa y extensión extratiroidea. Caso de comprometa la vía aérea es la traqueotomía. Existe también la posibilidad de hacer una resección quirúrgica, una resección de aje externo a dosis alta o bien la quimioterapia. Muchos pacientes mueren a causa de la enfermedad independientemente de la estrategia de tratamiento que se haya elegido. Entonces, la integridad de la resección quirúrgica, la cirugía con radioterapia de aje externo de alta dosis o una terapia multimodal ofrece al paciente más posibilidades de una supervivencia un poco más larga. El pronóstico no es tan bueno. La supervivencia a los 6 meses, 1 y 2 años, es de 173 y 62% respectivamente. Y para los tumores en que están en otros estadios ya es mucho menos. Se habla de un 11% o 11 a 50% en aquellos casos en los que el estadio ya es 4C. Bueno, eso es todo respecto a la clase de la semana. Muchas gracias.